una setmana més, agafo l'autobús i m'acosto a una història de compromís. Avui descobrim Domingo Mena, dedicat de ple a la lluita social i la reivindicació. Activista antifranquista a Sabadell, impulsor del moviment veïnal de Torromeu i de l'ensenyament del català. Tot seguit, l'apassionant trajecte d'un sabadellenc que va ayudar a transformar la ciudad desde la lluita. Soy Domingo Mena. He nacido en Alicún de Ortega, provincia de Granada, un pueblo de los Montes Orientales. Me he dedicado profesionalmente a trabajar en una empresa del metal. Y esta conversación pues la estamos teniendo en el Centro Cultural de Torromeu, Soc Gent de Sabadell. Domingo, estem en un lloc especialment significatiu, perquè tu has triat el lloc del Centre Cultural de Torromeu. Una cosa prèvia, Torre Romeu o Torromeu? Torre Romeu. Torre Romeu. Sí, el que passa que una part important de la gent del barri diu Torromeu, sense... Por el problema del castellano, ¿no? Y de las costumbres de los pueblos. El Centre Cultural de Torromeu, què passa? O sigui, això ha estat és una part molt important de la història del barri, ¿no? Bueno, yo creo que la historia del barrio no hubiese sido posible si no es por el Centro Cultural. El Centro Cultural viene de más o menos de los años 50, 53, 54. Jugaron un paper important, o sigui, la gent, totes aquestes persones que estaven vinculades a l'església van jugar un paper important, després ho parlarem, un paper molt important en la història de Torromeu. Sí, uno de los alcaldes que había en Sabadell, precisamente que querían controlar lo que era un poco el barrio a través de la iglesia, y de las asociaciones de vecinos. O sea, formaron, tú sabes que antiguamente en los barrios había el alcalde del barrio. Alcalde de barrio. Exacto. Aquí había un alcalde y entonces ellos pensaban que intentando de meterse dentro de la gente, pues podrían controlar un poco el sistema de vida de aquí del barrio. Muy importante el tema. Yo creo que básicamente es a donde primeramente, aparte de las organizaciones políticas, que eran muy clandestinas, esto tuvo una fuerza enorme, que precisamente yo no he sido nunca casi del Centro Cultural. He participado, he colaborado, pero nunca he estado en el Centro Cultural, porque yo tenía una visión de las cosas, o sea, por decirlo de alguna manera, creía yo que era mayor. A mí me gustaba juntarme con la gente mayor y veía que era importante lo que hacía la gente joven, muy importante, però no era el que a mi me tirava. Estava jo recordant, li comentava el Domingo ara, que estava visionant de nou el documental que va dirigir l'amic Xavi Rossell, amb un títol que diu Torromeu, una història de lluita i solidaritat. Sí. Defineix perfectament el que ha estat, el que és la història del barri, ¿no, Domingo? Sí. Sin la solidaridad de la gente de este barrio hubiese sido completamente diferente. Aquí en este barrio, cualquier cosa, el agua, la luz, el asfalto, los médicos, los colegios, el centro de día, etcétera, etcétera, todo ha sido a base de lucha. Y te digo, desde el año 53-54, prácticamente hasta ahora, que todavía seguimos peleando. Domingo, si jo et dic Alicún de Ortega, quina és la teva resposta? Bueno, la meva respuesta es de que Alicún de Ortega hoy, antes había sido Aturce, Alicún y Alicún de Ortega. Fíjate, un pueblo de los más antiguos de los Montes Orientales de Granada. Però tu, quan tu vas néixer, el nom que tenia era? Alicún de Ortega. Esto ya es de... O sigui, el teu DNI posa nascut a Alicún d'Ortega. Alicún de Ortega. Sí. Clar, tu vas néixer allà i vens a Sabadell. Vens... Per què arribes a Sabadell? Per aquestes coses que es feia llavors, que es fa també ara. La família, els amics, vas a un lloc on hi ha persones del teu entorn, ¿no? Bueno, mi hermana, la mayor, se vino aquí a Sabadell en el año 54. Estuve viviendo ahí en los pisos que hay por debajo del campanario, en lo que era en San Ologués, todo lo que era la cobertera. Estuvo ahí viviendo.
Y cuando empezaron a vender terrenos aquí en el barrio, se compró un terreno en la parte alta, que hoy es en la calle Sauredo, y bueno, en el año 59, mi padre, pues después de terminar la campiña tú sabes exactamente lo que quiere decir, se termina la siega, se termina enterrar lo que se recoge, y mi padre nos mandó aquí a mis hermanos amigas descansáramos, porque el invierno sería muy largo. Y vinimos aquí el día 15 de septiembre. Te'n recordes de la data, concretament? Sí, el 15 de septiembre. Sí, estuvimos aquí un tiempo, porque entonces sí que vinimos todos, porque hay dos partes. Nos tuvimos que marchar en enero porque había una pequeña crisis y mi padre dijo que a pasar el hambre iríamos al pueblo. O sigui, la situació econòmica que hi ha... Parlem de l'any 59. L'any 59, la situació econòmica que es trobava aquí, i llavors el teu pare va dir tornem al poble perquè ja tenim més recursos, més coixí, més la família es pot ajudar de alguna manera, ¿no? Sí, claro, estaba mi hermana. Entonces, nosotros nos vamos y después en septiembre, que llegamos aquí el día 10 y el 25 hubo la riada. Como nosotros habíamos estado aquí, yo ya le había escrito a mi padre diciendo que iba a trabajar en Los Pantananos. Los Pantananos es la fábrica que había ahí al lado del río. Parlem de l'any 1962. 62. O sea, estuvimos de 59 hasta el 60 en enero. Y en el 62, pues otra vez casi vinimos aquí mi hermano y yo con mi hermana. Y fue cuando 15 días después vino la ría. Como no podían conectar, mi madre le dice a mi padre que se venía. Y mi padre dice yo también. Entonces vienen y aquí convencen a mi padre para que nos quedemos ya todos. Domingo, quin records tens tu de la riada del 62, que va ser un patiment, van morir moltíssimes persones a tot el Vallès, a Terrassa, a Sabadell. ¿Quin record tens? Recuerdo que yo tenía ya 14 años, ¿eh? ¿Por eso? O sea, yo recuerdo, pues bueno, mi hermano estaba trabajando en Santa Perpetua con un tío mío, mi cuñado salió con una furgoneta que tenía a ver si los podía recoger y lo llegó a recoger pues prácticamente saliendo de Santa Perpetua. Cuando llegan aquí es cuando ya se comienza a ver el tema de la ría, los chillillos que se sentían con la gente, o sea, porque en la fábrica de Grau, en otras fábricas de aquí, pues ya se sabía que había algunas personas que se lo había llevado la ría. Pues yo, una noche oscura, una noche de miedo y de tristeza. Recuerdo perfectament això. És a dir que, Domingo, ara quan la gent que està a la zona de València i tot t'expliquen aquests testimonis, tu ho entens perfectament perquè ho vas viure en primera persona i per la gent que estava al teu voltant. O sigui, entens perfectament el patiment i, evidentment, si aquest patiment és conseqüència de que alguna persona de la seva família ha mort, ja és tremendo, ¿no? Bueno, no solamente que recuerdo lo de la ría y cuando tú me explicas, o sea, me preguntas por el tema de la Dana, pues son cosas que te vienen a la cabeza y que no te las puedes quitar de la cabeza. Claro, esto fue bastante gordo, pero aquello de Valentía Sigo no va más. O sea, eran tiempos completamente diferentes y claro que en la retina de la cabeza siempre te queda y te lleva a pensar en esas cosas. Sí, sí. És a dir, que la teva família, com les comunicacions eren les que eren, llavors a la teva mare i al teu pare anem a veure com estan els nens, a veure què passa, perquè no hi ha aquesta possibilitat de contactar per saber com està la situació aquí a Catalunya, a Sabadell, i venen aquí. Això significa, es van quedar allà? O sigui, a partir de... A partir de que ellos llegan, entonces ya mi hermana, mi cuñado y tal, convencen a mi padre para que se quedaran aquí. No volia ell? No, él quería volver, pero lo convencieron. Lo convencen, mi hermano, ya te digo, estaba trabajando y yo empezaba a trabajar a otro día de la ría. El día de la ría yo tenía que ir a hacerme reconocimiento a la calle La Cruz, que era donde entonces se hacían los reconocimientos a las personas antes de ir a trabajar. Y aquella noche fue cuando hubo la tormenta y yo otro día no pude ir. No pude ir y fui al segundo día, que teníamos que pasar por el Puente de la Salud y hacerme reconocimiento. Claro, mi madre y mi padre sabían dónde estábamos y entonces se vinieron los dos. Y te digo, mi madre se fue al pueblo otra vez, vendió lo poco que teníamos, que no era mucho, y a mis hermanos que quedaban allí, pues se vino con ellos y hasta hoy.
aquí estamos. Tota la família va venir d'Alicún, va venir cap aquí. Todo. Te'n recordes de com era el Torromeu que tu quan arribes aquí? O sigui, El cambio, Sí. yo lo percaté en 2 años. en 2 años. En 2 años yo percaté de los barracones que habían en el colegio, que es donde está ahora la guardería, Sí. a lo que yo me encontré aquí ya en el año 62, que todavía no estaban los colegios, que seguían los barracones, pero en vez de ser barracones ya eran de obra. O sea, un cambio bastante brusco. Yo he visto aquí en la plaza esta, donde estaba el campo de fútbol, en el año 59. Pero cuando yo vengo ya no está en el año 62. És a dir, que tu del 59 al 62 ja notes canvis. Ja notes canvis. Un cambio. A millor. A millor, por supuesto. Però evidentment, a l'any 62, la situació de la Confederació Urbanística de Torromeu era complicada, amb molts dèficits, amb moltes... Bueno, aquí no venía el autobús todavía en el año 62. Eso ya empezó después. Porque yo creo que uno de los primeros éxitos fue precisamente que el autobús llegara aquí, que era Sagalés. Llegaba aquí a esta plaza, por esta plaza, pero arriba no subía, porque había mucho barro y no podían subir. Quan parles d'arriba, parles del Tibidabo. La parte del Tibidabo, sí. Tibidabo. Després et preguntaré per què es diu el No, Tibidabo. ya te lo contesté en una entrevista en la radio Sabadell. Per què es diu... Claro, por el tema del Tibidabo de Barcelona, te dije. Sí. O sigui, el punt d'altura és més alt, Claro. similar. Claro. Però, si em permet, Domingo, el nom aquest del Tibidabo va ser una idea dels veïns o d'aquestes coses que la gent va parlar i tothom diu el Tibidabo, el Tibidabo. Bueno, yo creo que se relacionó el tema del Tibidabo de Barcelona, La que altura. está en alto, y la parte de abajo. Sí, pero yo exactamente no sé, pero creo que es por eso, no te podría decir. Però... Evidentment, la configuració era tan complicada que deies que els autobusos no podien arribar. No podien arribar allà dalt. Pero es que normalmente las mujeres, te he dicho por los pisos de ahí de la cuesta esa que iba para los pisos San Antonio, que les decía, las mujeres cuando iban a comprar o iban al cine o íbamos al cine, pues iban con zapatillas y los zapatos los metían en el bolso, y cuando llegaban a los pisos dejaban las zapatillas y se ponían los zapatos para un poco pues ir bien vestidas, ¿no? O sea, hasta ahí la cantidad de cosas que no es que sea simplemente que lo recuerda yo, eso lo recuerda todo el mundo que ha vivido aquí en esos años. Hasta a partir del año 67, 68, que es cuando empieza a cambiar un poco la situación. El autobús sube para arriba, etcétera, etcétera. Estava jo pensant, Domingo, que el riu Ripoll, que ha estat la frontera sempre entre Torromeu i la resta de la ciutat, Sí. això ha estat sempre així. Això ha marcat molt la història i la configuració Sí, sí. social de tot tipus, perquè hi ha el riu pel mig que separa físicament Torromeu del reste de España. Te voy a dar un detalle, o algo que aclara mucho las cosas. Hace 3 o 4 años, cuando empezó el movimiento del tema de concentrar a los pediatras en otro sitio, en este barrio, la responsable del Taulí era la Anarán. El Centro Cultural, conjuntamente con la Asociación de Vecinos, pero más el Centro Cultural que la Asociación de Vecinos, nos reunimos con la Anarán y la convencimos, que creo que no nos costó mucho convencerla, porque era una persona, o es una persona sensible. Y ella misma nos dijo, en Torromeo no se irán los 2 pediatras que hay, porque esto está al otro lado del río. Y las condiciones son completamente diferentes que a la mayoría de los barrios de Sabadell. És a dir, que a la Concòrdia sí es podria fer perquè la configuració urbanística és més senzilla, però aquesta existència del riu Ripoll que separa és un avantatge en aquest cas. Sí, así. Era, vamos, te digo eso como te puedo decir otras cosas. Bueno, pues antiguamente, pues se pasaba en el río con piedras. No había, luego hicieron el puente cuando se lo llevó, que vinieron los soldados, que seguramente que compañeros se acordarán perfectamente, fueron los que volvieron a hacer el puente, que después lo cambiaron y el que hay ahora.
Parlaves abans de la configuració política que hi havia aquí a Torromeu, que hi ha a Torromeu. Clar, amb només 17 anys vas entrar a la joventut del SUC. ¿Això com va anar? Bueno, cuando yo llego aquí, que tenía 14 años, pues ahí, para mí hay unos datos que me despiertan un poco, pues no sé, algo a lo mejor que yo a lo mejor llevaba por dentro, ¿no? Yo veía que había aquí personas que se movían, que intentaban, hablaban, pero cuando veían que se acercaban los jóvenes, un poco se apartaban. Era la clandestinidad, claro está. Pero a partir de ahí, con algún otro compañero, seguramente que lo conoce, Aguilar, ahora no me sale el nombre. Entonces empezamos a tomar contacto con gente mayor y llega un momento que ellos nos plantean si queríamos militar en la juventud del sur. Pues nosotros le dijimos que perfectamente. En 17 años, Con 17 años. Con 17 años. Yo en el año 67 fue la primera detención que tuve, però si quieres eso lo hablamos más. Sí, abans d'arribar a les detencions, i després també vas formar part del nucli que va fundar les comissions obreres, el sindicat de referència que ha estat. Clar, això una cosa portava a l'altra, és a dir, la teva vinculació política amb el Partit Socialista Unificat de Catalunya, el SUC, va derivar amb aquesta posada en marxa del sindicat? Sí, porque yo militaba en el SUC, ya militaba en el SUC, no en la juventud, en el SUC. Y el responsable de la organización viene un día, se reúne con nosotros y nos dice, o me dice directamente, que me tengo que ir al sindicato, porque entonces las organizaciones políticas funcionaban diferentemente a lo que es hoy. O sea, el centralismo democrático antes existía, hoy no existía, es solamente el centralismo y el marxismo lo aplican los empresarios. Pero las organizaciones políticas hoy no aplican eso. Y a mí llegó el partido y me dijo, tienes que irte al sindicato. Y me fui al sindicato. Llavors, o sigui, van dir, deixa de treballar per les activitats del SUC i t'has de dedicar al tema del sindicat. I tu, un militant obedient, significat, és el que s'estirava llavors, allò que explicaves tu del centralisme democràtic, te toca, has de fer això i punt. Clar, posar en marxa una organització com Comissions Obreres, això va ser complicat, va ser difícil, perquè tu estaves treballant ja a Unitat Hermética. No, yo cuando yo me organizo, yo estoy trabajando en Llorén y Torra, después voy al Grau, y del Grau en el año 75 es cuando voy a la Unitat Hermètica. Déu-n'hi-do, la història de la Unitat Hermètica, la vinculació amb les lluites que ha tingut Sabadell al llarg de la seva vida, tot el moviment sindical que va haver a Unitat Hermètica, vinculat sempre, enganxat a la història de Sabadell. Jo no sé si Sabadell seria diferent sense l'existència de la Unitat Hermètica, pero la Unidad Hermética y Sabadell es una referencia histórica desde siempre. Bueno, la Unidad Hermética ha sido la Universidad Obrera. ¿La Universidad Obrera? La Obrera. ¿Por qué? Porque allí desde ahí han salido muchísimos dirigentes. Y tú lo sabes, el alcalde de Sabadell, el Toni Ferrer, era un trabajador de Unidad Hermética. Aguilar es un trabajador de Unidad Hermética, José Luis Rodríguez Barranco es un trabajador de Unidad Hermética. Domingo Mena. Bueno, yo siempre, bueno, pero yo no, me gusta poner a las personas. Pero tú también. Sí, bueno, yo he hecho lo que he podido y no, a ver, como suelo decir yo, si volvieran a hacerlo, volvería a hacer, está claro. O sea que pero aquello era la universidad. Pero era la universidad porque también había un empresario completamente diferente a la gran mayoría. ¿Colaboraba amb els treballadors? Bueno, no digo que, pero te voy a dar un detalle. Una de las veces, cuando hubo la huelga que el hermano del Juan hizo una huelga de hambre, que trabajaba ¿cómo se llama? En Roca, el dueño de Unidad Hermética, cuando la policía, en la manifestación, la gente entró en Unidad Hermética, no dejó entrar a la policía en Unidad Hermética. Eso no pasaba, puede pasar en el 0,1% bueno, una persona, creo yo, que
diferente, un empresario diferente. Parlaves abans que va ser detingut per la policia en un parell d'ocasions, no? Quin record tens? Com? Que va haver un parell de vegades sí. que vas estar detingut per la policia. Quin record tens? Bueno, va ser complicat, difícil? No, a ver, el tema de la primera detención que yo tengo, que es en el 67, el 1 de mayo, que me llevo a mi novia, que tenía 15 años, y le digo que voy que vamos a una romería, pero yo sí sabía dónde iba, ella no. Y fue cuando en el encontronazo con la policía y tal, pues allí todo el mundo a correr. Y como la gente se metía en la iglesia, mi mujer, mi novia entonces, me dice, vamos a meternos en la iglesia. Digo, eso es una ratonera. Y no entré. Pero a los 7 días vinieron a buscarme, porque perdí la cartera. Vino la Guardia Civil a buscarme. Y la policía, como no es tonta, claro, pues me encontró. Y cuando estaba declarando, mi cuñado pues tenía una amistad con el capitán que había entonces, la Guardia Civil, porque trabajaba en una empresa que tenían amistad con ese señor, y él tenía una bodega y le llevaba vino. Y claro, mi madre aquí en hecho mano a mi cuñado para que fuera a mediar. Las amistats, el que sigui. Correcto. Y aquella vez tuve suerte i no passa nada. Escolta, la vaga general de l'any 76, sí. Tens un record, això és molt important, la història del moviment obrer d'Espanya, de Catalunya i de Sabadell, lògicament. ¿No? Bueno, en la huelga general hubo un montón de personas que, no sé si a este compañero lo conocía, lo has conocido, que se marchó allí al lado de Nicaragua, el Espín. Sí. Ese era un dirigente de la OIC, de la MC, era un dirigente muy serio, una persona muy honesta. Igual que él, había un montón. Pero él fue el que, dentro de lo que es a Unidad Hermética, junto con Luis Gallego, que entonces era secretario del Comité de Empresas de Unidad Hermética, en el turno de la noche organizaron los grupos de los piquetes que teníamos que hacer. Claro, éramos 1900 personas tiradas en la calle, visitando empresas, explicando por qué se hacía la huelga. Pues eso fue un éxito bestial, que la huelga duró un montón de tiempo. Claro, estaban los empresarios que si hacían el lockout, cerrar las puertas, discutiendo si lo hacían o no lo hacían. La huelga del metal en Sabadell fue, yo creo que hay un antes, y es la huelga de los maestros. La huelga de los maestros fue la que hace que luego en septiembre la huelga del metal sea fuerte, pero también hubo muchos errores en esa huelga. Se pensaba que el pueblo iba a reaccionar en la misma proporción de la huelga de enseñanza con la huelga del metal. Claro, ahí hay una diferencia, se pagan pues la poca experiencia o la no experiencia. Es decir, en lo de la huelga de los profesores de la escuela, porque se pedían profesores, claro está, se volcaba todo el mundo. Gente de izquierda y gente de menos izquierda, pero en la huelga del metal pues se volcaban lo que eran los trabajadores, claro. En concreto, manuales y tal. I en paral·lel a aquesta situació política és aquí a Torromeu, tu amb un grup de gent poseu en marxa l'associació de veïns de Torromeu, el col·legi Joan Molló, l'AMPA. Tot això va servir per configurar el barri, per donar-li pes i cos a tot això. Les primeres, quan vosaltres teniu la idea d'introduir el català a l'escola, era un tema novedós. O sigui, el barri estava canviant molt ràpidament, en paral·lel, molt ràpidament. Te digo, yo tengo mi primer hijo, en este caso mi hija, en el año 73. En el año 76 ella entra al colegio este de aquí, que era uno de los colegios que tenían maternales. Joan Molló. Juan Muñoz, maternales. Y en el año 76, ella entra en el año 76, ya tenía 3 años. En el año 77 yo ya formaba parte de la Junta de Padres de aquí, de la asociación de LAMPA, lo que antes era lo que era el AMPA.
Y bueno, un compañero me dice, oye, ¿por qué no me echas una mano? Terminé siendo el presidente de AMPA, pero mi hija en el año 78, mi hijo Juan, el que hoy es concejal en el Ayuntamiento de Sabadell, Joan Mena, entra en el colegio de Can Roqueta, ahora no recuerdo el nombre. Y claro, entonces ya saco yo de aquí del colegio a mi hija, se van los dos allí. Y después cuando le tocó al otro, pues fueron los dos. Pero sí, o sea, las cosas corrían mucho. Cuando te digo corrían mucho, es que se trabajaba muy deprisa. Aquí venían profesores que venían de Andalucía, de Extremadura, de Murcia, de un montón de sitios. Y venían a ganar puntos, porque luego querían volver a su sitio. Pero dentro de eso, este barrio consiguió que muchísimos maestros, cuando te digo muchísimos, si aquí había 30 maestros, 10 o 12 se afiliaron al PSOE. Domingo, i les eleccions democràtiques municipals l'any 1979, va ser un canvi a tot arreu, a tota la ciutat de Sabadell, també a Torromeu. Va significar un canvi radical. Mira si es un cambio radical. En este barrio y la Planada del Pintor fueron los dos barrios que más votaron al Toni Ferrer. El 89%. El 89% de los vecinos votaron a Toni Ferrer. I tu per què no estaves a la llista? Perquè molts amics teus, molts coneguts, molts camarades estaven a la llista. Et van proposar? Bueno, yo te lo explico. Aquí teníamos más de 100 militantes del partido, en este barrio, más de 100. Y nosotros nos reunimos porque el Toni Ferrer dice, tiene que haber alguien de Torromeo en las listas dentro de los 14 primeros. Entonces, supongo que ha salido, lo conoce, al hijo, pero el padre era el responsable político y yo era de organización. Y los dos llegamos a la conclusión de que teníamos que proponer a José Luis Rodríguez Barranco. Lo propusimos i tot el món estuvo d'acord. Has parlat abans del teu fill, la teva família, un paper... Què deia la teva família d'aquest moviment social, polític, on estaves pel mig? Perquè tu tens 3 fills, no? Una noia i 2 nens. La teva dona és de Loja. Sí. Com contemplaven tot aquest síndrome? Bueno, mira, te digo, mi hijo con 16 años, me parece, 17, entró en la asociación de vecinos. Porque a él le gustaba mucho hablar con mi suegro y con mi padre. Mi padre le gustaba mucho hablar, igual que a mí. Mi suegro era un hombre muy tranquilo, pero también, y claro, mi padre estuvo en la guerra, mi suegro estuvo también en la guerra, y a él le gustaba mucho escuchar el tema. Mi mujer nunca le ha gustado la política, no ha entendido nunca de política. Mi mujer le gusta la política y entiende un poco porque mi hijo ha entrado. Porque claro, yo llego a la conclusión hace muchísimo tiempo que a ella no le hubiese gustado que yo hubiera estado implicado, porque la verdad es que... Però un fill és un fill, no? Però un fill. Per cert, Domingo, com veus tu que ara mateix, segons les enquestes, un número destacat de joves mostri simpatia per opcions polítiques com Vox o d'extrema dreta? Com ho contemples tu? Lo tengo muy claro. Hemos cometido un error, pero no solo nosotros. En la transición yo creo que había un error fundamental, y es que no se ha dado en los colegios. Hoy le pregunta, bueno, a veces lo ves por la tele, que hacen una encuesta y le dicen, ¿quién era Felipe González? Y no lo saben, porque no se ha explicado lo que era el franquismo, no se ha explicado lo que ha sido España después del 39. Eso ha sido un error. Supongo que el mismo, no sé si miedo o precaución de lo mal que lo han pasado nuestros padres, no han querido, y nosotros a lo mejor hemos llegado también a pensar que es mejor no hablar del tema. Es un error. Alfred Domingo, t'emociona encara quan mires enrere i penses en tot el que ha canviat al barri de Torromeu? T'emociones pensant allò que penses, hòstia, el barri aquest ha canviat molt des de que jo vaig arribar, però amb allò que deia aquell, amb orgullo y satisfacción, ¿no? Hombre, mira, hasta el punto de que yo, y hay personas que, en este caso Junior lo puede constatar, yo siempre pienso que si los que hemos venido de Andalucía, de Extremadura, de Murcia, de un montón de puntos de la geografía española, ahora, cuando vemos venir a las personas que vienen,
hay personas que olvidan cómo vinieron ellos o cómo hemos venido nosotros, cómo hemos venido entre todos. Y no somos capaces de entender que lo mismo que nosotros vinimos aquí, y la verdad es que entonces, pues, es lo que tú decías, había un familiar, había un vecino, había un conocido que te acogía, y ahora se tienen que espabilar ellos solos. Ahora cuando a mí hay un montón de personas que tienen que ocupar una vivienda, y no tienen por qué ser ni gitanos, ni marroquíes, ni negros, ni blancos. Hay gente que se ve en la situación de hacerlo. Y yo solamente les pido, porque yo colaboro con ellos. Yo colaboro con ellos y ayudo, pero siempre les digo, si tú ocupas un piso en una escalera donde hay más gente que vive, si tú te comportas, yo te ayudaré, pero si no te comportas, no te voy a ayudar, porque creo que es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nosotros hemos tenido aquí la última fiesta, que supongo que lo habrás visto, la fiesta mayor, un desahucio con 3 críos y que venga aquí la policía de la forma que vino, cuando era una fiesta que estaban celebrando, precisamente estábamos celebrando los vecinos por lo que era la fiesta, pero aprovecharon con una alevosía y con nocturnidad el aprovechar que la gente estaba de fiesta para venir a desahuciar eso. Eso, claro que me duele a mí y claro que pienso en lo que yo pasé cuando vine aquí. Pues claro, yo vengo con 14 años, pero mis padres no estaban aquí. Y yo, pues claro, pues cuando llegaba la noche me encerraba solo y pensaba, y pues a ellos les tiene que pasar igual. Entonces... Domingo, t'agraeixo molt que hagis compartit aquesta estona amb nosaltres. Enhorabona per tot, per tu i tota aquesta generació que forma part de la història més recent de Torre Romeu. Domingo Mena, gràcies per tot, enhorabona per tot y fins la propera. Pues gracias a vosotros por el trabajo que estáis haciendo, que creo que es muy necesario. Y que, como digo yo, la historia del barrio, en vez de haberla hecho en el año 17, teníamos que haberla hecho en el 90 y tanto, en el 2000, porque entonces es cuando había esa cantidad de personas que te digo yo que estaban comprometidas con el barrio, y hoy pues también están, pero ha cambiado mucho.